En esta ocasión les voy a enseñar a checar su alternador, si está funcionando bien, si la carga que está dando es completa, si a lo mejor ya le hace falta algún servicio o si de plano no está cargando nada. Va a ser una explicación clara, muy sencilla para que puedan entenderla, que no tengan ninguna duda y puedan saber si su alternador está funcionando bien o no. Así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En esta ocasión, como les venía comentando y como vieron aquí en el título del video, vamos a revisar el alternador. Voy a explicarles cuál es el alternador, cómo pueden checarlo con el multímetro. Todo muy claro para que no tengan ninguna duda a la hora de revisarlo. A ver, antes de iniciar con esto, ahorita ya hacía creo que unas semanitas que no abría el cofre. Y sí, ya necesito una lavada mi motor porque está bien feo. A mi favor es que ahorita ha estado lloviendo bastante. Entonces la razón por la que está así en tan poquito tiempo es porque ha estado lloviendo. Pero bueno, lo importante ahorita va a ser la información. Creo que no se va a ver muy presentable, pero ya le daré su lavada, a ver si después les puedo dejar el pedacito por aquí. Ok, todas las baterías, todas las baterías, como ustedes saben, tienen el positivo y el negativo. Y para checar esto siempre se va a necesitar el multímetro. Va a ser la forma correcta de hacerlo. Y todas las baterías en el multímetro siempre nos deben de marcar 12 volts. Nos va a interesar esto de aquí por el momento, ¿vale? Todas las baterías deben de estar mínimo en 12 volts. Ahora bien, en este caso yo voy a poner el ejemplo de un pointer, porque vaya, yo tengo un pointer. Y el alternador en este caso viene en esta parte. Es este que está aquí, este de aquí abajo. No sé si lo pueden ver bien. En todos los carros el alternador debe de estar conectado, por decirlo así, en la banda. Una banda como esta. La banda puede estar de este lado, puede estar de este lado, puede estar de este lado como está aquí. Y el alternador va a ser uno que se le va a ver un embobinado, unas líneas como rojas en la parte de adentro. Todos son muy parecidos, ahí como pueden verlo a lo mejor, muy parecidos. Ese va a ser el alternador. La batería debe de estar en 12 volts apagado el carro. Una vez que encendamos el carro, el voltaje debe de subir a 14 volts. Pueden ser 1450, 1440, 1470, pero siempre debe estar en 14 volts. Vamos ahorita a arrancarlo. A ver, ¿puedes arrancarlo por favor? Como ven, ahí el voltaje empieza a subir. Vemos que nuestro alternador está cargando bien. Está subiendo a 14 volts, a 14.30. Lo que nos importa ahorita es esto. Está en 14 volts, ¿vale? Esto en sí no es suficiente. Hay que probar ahora cuando se hace una carga al alternador. Esto lo vamos a hacer prendiendo luces, intermitentes, todo lo que tengamos eléctrico de nuestro carro. Y el voltaje no debe de bajar de 14 volts. A ver, prende luces, intermitentes, luces altas. Como pueden ver ahí están prendidas las luces, los cuartos. Mira, creo que no me prende este cuarto. Ahorita lo voy a revisar, Dios mío. Creo que ni lo tiene. Ahorita lo voy a revisar. Como pueden ver, ahí están las luces. Están las intermitentes. Y mi voltaje varía, pero se mantiene. Está en 14, 20, más o menos. Eso sin acelerar. Voy a acelerar un poco. Cuando aceleramos el carro, el voltaje debe de aumentar porque obviamente está girando con más rapidez. Como ven, el voltaje se mantiene aún con las luces prendidas, con la carga de voltaje. En este caso, como pueden ver, mi alternador sí está cargando bien. ¿Qué nos indica que el alternador está cargando mal o que no está cargando? Es cuando la carga está en 13 volts, 1350, cuando no alcanza a subir a las 14. Eso significa que muy probablemente nuestro alternador necesita un servicio. Y en dado caso que ya llegue a 12 volts o aún menos, eso ya podría provocar una falla en nuestra batería. No sé si les ha llegado a suceder o han escuchado que muchas veces, pensando que es la batería, la compran y a los 3 días o a la semana vuelve a hacer exactamente lo mismo, que ya no arranca. Ese problema es provocado por el alternador. ¿Por qué? Una vez que nosotros arrancamos el carro, el alternador es el que pone toda la corriente que necesitamos en el carro. Ya sean bobinas, ya sea la corriente para la bomba de gasolina, para todos los accesorios dentro del carro. Todo lo pone el alternador. De hecho, muchas veces tal vez han escuchado que una de las pruebas que podemos hacer sin el multímetro es desconectar la batería y nuestro carro debe de mantenerse encendido. A mí en lo particular no me gusta hacer esa prueba, prefiero hacerlo con el multímetro. Tal vez eso sea algo que nos pueda ayudar, pero lo que verdaderamente nos va a indicar es el multímetro. En este caso, como pueden ver, me está marcando los 14 volts, aún con todas las cosas prendidas. Voy a volver a acelerar.
y mi voltaje sube. ¿Puedes apagarlo, por favor? Como pueden ver ahí, el voltaje vuelve a la normalidad. Como ya no está cargando el alternador, nuestra batería vuelve a bajar al voltaje que debería de tener siempre. El funcionamiento del alternador es el siguiente. Al igual que la batería de nuestro celular, una vez que nosotros ocupamos por mucho tiempo el celular, la batería se empieza a descargar y para eso necesitamos el cargador de nuestro celular, obviamente. En este caso, el cargador de la batería de nuestro carro es el alternador. El alternador es el que se encarga de cargar nuestra batería y de suministrar toda la energía suficiente para las cosas que ocupemos en el carro. El alternador puede ser de 600, 800 o 900 amperes en el caso de las camionetas o todavía más. Ahora, un puntito que me estaba faltando. El hecho de que el voltaje no suba cuando nosotros encendemos el carro puede ser que no sea directamente del alternador. Puede ser que no le esté llegando alguna corriente. Hay algunos que necesitan alguna corriente o algunas señales para activarse, vamos a llamarlo así. Pero en la gran mayoría es el alternador el que hay que cambiarle los carbones, hacerle algún servicio, checar los diodos, checar el embobinado, que todo esté funcionando bien para que nos dé la carga suficiente. Y pues ya ahora sí que terminando con esto, yo creo que mañana voy a ir a llevarlo para que le den una lavada al motor y para checarlo del cuarto, porque no me había dado cuenta de eso. Siempre yo estoy checando que todas las luces estén bien en mi carro, pero creo que esta vez se me pasó. Lo que me extraña de aquí es que no está ni el arnés. Parece que se salió el foco. Le dio pena salir en el video. Parece que nada más había salido. Vamos a meterlo otra vez. Parece que ya está. Costó un poquito de trabajo meterlo, pero como estos son de rosquita, hay que meterlos y girarlos. Pero parece que ya está. Ya está puesto ahí, ya está.